de Aprender, Servir y Vivir de La Ceja, y Dios me regaló pues como poderles compartir en esta noche este tema tan especial, que pues realmente fue un regalo muy especial poder hablarles pues acerca de lo que preparé esta noche para ustedes. Y bueno, no, quisiera contarles pues lo que es Aprender, Servir y Vivir. Yo no sé si de pronto hay personas nuevas o pues si vienen por primera vez, o todos pues sabemos cómo es la metodología del grupo. Espérenme un momentico que me están escribiendo por aquí. Bueno, entonces empezamos. No sé si hay personas nuevas. Denme un segundo que por acá me están escribiendo para colocarlo. ¿Me escuchan todos ahí? Sí, Yura. Listo. Bueno, entonces vamos a orar, ya que pues no veo que hayan personas como nuevas, entonces vamos a orar, vamos a pedir presencia del Espíritu Santo para que nos acompañen esta noche. Dios, te doy gracias por todo lo que me has dado, Señor. Te doy gracias porque hoy dispones este espacio para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esta noche tienes un mensaje especial. Gracias, Señor, porque sé que vas a llegar a cada uno de nuestros corazones, vas a sembrar acá una semilla, Dios. Te pido que vigiles mis palabras, que el mensaje que vayamos a dar esta noche sea un mensaje, Señor, que vaya directo a nuestros corazones. Te pido, Señor Jesús, que no permitas que se diga palabra que tú no quieras decir. Espíritu Santo, te pido tu presencia para que seas tú a través de mí dando este mensaje, para que seas tú a través de mí transmitiendo todo lo que quieres hoy comunicarles a todos nuestros hermanos de iglesia. Yo te doy gracias, Señor, porque cada día nos sorprendes más, porque cada día nos inundas de tu amor inagotable, de tu fortaleza. Y yo sé, Dios, que todo en esta vida tiene un propósito. Tú eres completamente perfecto y nada se escapa de tu plan, ni nada se sale de tus manos. Tú siempre estás en control y sé que esta noche, Señor, vas a llegar a muchos corazones que están necesitando una respuesta, que están necesitando un momento de consuelo, que están necesitando un momento de oración, que están necesitando un avivamiento. Yo te doy gracias, Padre, y todo esto te lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, el tema que hoy me regala Dios y que es para compartirles a todos ustedes es el Consolador, Defensor y Guía. Es el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero contarles pues acerca de este tema, también hablando un poco pues como de mi testimonio de vida, de mi experiencia con Dios. Bueno, para los que no me conocen, yo conocí a Dios hace aproximadamente unos 6 años y hace más o menos 4 años y medio asisto pues a Aprender, Servir y Vivir de La Ceja. Y bueno, ha sido una experiencia muy maravillosa poder recibir a Cristo en mi corazón, poder recibir a Dios en mi corazón, pero yo les puedo asegurar que hace 2 años yo tuve un encuentro cara a cara con Dios. Hace 2 años puntualmente tuve ese encuentro con Él y yo me atrevo a decir que fue hace 2 años que yo pude recibir el bautizo en el Espíritu Santo. Gracias a Dios pues tuve la oportunidad de que fuera en un retiro de Aprender, Servir y Vivir. Y puntualmente ese retiro es hacia donde apunta nuestra fe, así era pues como el
el tema central del retiro espiritual, y yo sé que ahí fue donde yo recibí pues al Espíritu Santo, porque ese día mi vida se partió en dos. Ese día yo pude ver lo que era antes y lo que es ahora, pues pude ver mi vida antes y pude ver mi vida ahora y la transformación que el Espíritu Santo trajo a mi vida. Entonces, este tema que les voy a compartir hoy realmente es un gran regalo para mí, porque yo personalmente pude experimentar el consuelo de Dios, yo del Espíritu Santo. Yo personalmente pude experimentar lo que Dios hizo en mi vida. O sea, es una cosa que inundó mi corazón y que llenó cada vacío que tenía. Y cuando les digo que yo experimenté ese consuelo, es porque yo tuve noches de mucha tristeza, obviamente pues muy tranquila, gracias a que Dios estaba conmigo, pero de muchísima tristeza, en las que yo sentía como el Espíritu Santo me consolaba y me decía que todo iba a estar bien. Y hay momentos en los que uno dice, pero ¿cómo van a estar bien las cosas con todo al revés? Y realmente sí, así es. Dios tiene un propósito con todo, y yo lo pude experimentar. Entonces, cuando yo recibí esta noticia, este regalo de dar este tema, yo realmente me puse muy feliz, porque yo he experimentado ese consuelo y ha sido muy bonito, porque Dios me ha puesto a servir con otras chicas y contarles que Dios sí escucha, que Dios sí actúa, que el Espíritu Santo sí nos consuela, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, como para entrar en contexto, yo quiero pues como contarles un poco de mi testimonio, y empiezo diciéndoles que cuando yo experimenté la soledad, y cuando hablo de soledad es quedarme emocionalmente sola, o sea, sin pareja, sin nada y viviendo completamente sola, fue donde yo pude experimentar totalmente la presencia del Espíritu Santo en mi vida y la presencia de Dios. Yo le temía muchísimo a la soledad, mucho. Yo le decía a Dios que si algo yo le temía era quedarme sola, y es porque yo soy una chica que tenía muchísimas inseguridades, aún las tengo, pero Dios ha venido sanando todo eso en mi vida. Entonces, ha sido súper lindo, porque Dios me ha mostrado cómo me ha transformado la vida, y me ha mostrado que enfrentar ese miedo a la soledad fue lo que, digamos, me catapultó espiritualmente y lo que me llevó a conocer aún más pues a Dios. Entonces, cuando yo experimenté esa soledad, definitivamente entendí quién era el Espíritu Santo en mi vida. Entendí que el Espíritu Santo moraba en mi corazón, y entendí que ese era mi acompañante. Era que ese Espíritu Santo, que esa tercera persona de la Santísima Trinidad, era quien me acompañaba día y noche. Y yo les puedo decir que estoy completamente convencida de eso, porque yo en esos momentos de soledad, yo en esos momentos de soledad, yo pensaba siempre que, pues que el Espíritu Santo me guiaba, porque yo sentía revelaciones en mi corazón muy profundas de cómo actuar, qué decisión tomar, qué decir, cómo responder ante la situación que estaba viviendo en ese momento. Y realmente yo veía el respaldo de Dios y el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento yo pude entender quién era mi acompañante, y que mi acompañante definitivamente era el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que yo les quiero preguntar a ustedes es, ¿a quién consideran ustedes ese acompañante de vida? Ese acompañante que ustedes dicen, definitivamente yo no me puedo quedar sin esta persona, yo no me puedo quedar así, no me puedo quedar solo y siempre tengo que estar con esta persona. O también hay veces, pues como ese síntoma de compañía no lo da también un empleo o un estudio o algo, pues que nosotros tengamos como por encima de Dios. Y yo les cuento que después de lo que yo experimenté, y para entrar pues aún más en contexto con mi testimonio, viví una separación desde hace 2 años, y cuando yo viví esa separación, definitivamente entendí verdaderamente quién era el Espíritu Santo y quién era Dios en mi vida.
Y es muy teso porque uno en el momento no piensa como hoy, o sea, uno en el momento no ve más allá del dolor, uno no ve más allá de la situación, uno es cegado por lo que está viviendo en ese momento, pero es muy teso saber que Dios arrebató esa parte de mí, y no por mal, ni porque esa persona fuera mala, ni mucho menos porque no lo es, sino porque definitivamente Dios me quitó el sesgo que tenía en los ojos y me mostró quién era el que tenía que estar en ese primer lugar. Y yo hoy agradezco a Dios, cuando miro atrás, agradezco a Dios eso que sucedió, porque eso me permitió acercarme al Espíritu Santo y poder experimentar su acción dentro de mí. Vea, en algún momento, en una charla de aprender, servir y vivir, alguien nos decía que en la comodidad es muy difícil ver a Dios, y eso pasaba en mí. Yo estaba muy cómoda en una zona de confort, honestamente poco saludable, pero yo estaba muy cómoda y yo no veía más allá de esa zona de confort. Entonces yo no podía ver, todavía no podía experimentar aún más la sobrenaturalidad del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando Dios quita eso de mí, esta persona, y me quita ese sesgo de los ojos, ahí es cuando yo empiezo a ver lo que verdaderamente el Espíritu Santo quería hacer en mi vida. Fue súper teso y súper revelador saber que el Espíritu Santo quería transformarme completamente. Y pues yo hoy lo agradezco porque yo dejé que Dios hiciera esa transformación en mí, y yo dejé que las cosas fluyeran como el Espíritu Santo quería que fluyeran. Entonces, realmente me gustó pues mucho esto que experimenté. Hoy lo digo así, ¿cierto? Porque uno mira atrás y ve el fruto, pero realmente es muy, muy, muy teso saber que y reconocer esta parte de que todos en tu vida se van a ir, ¿cierto? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes quién es ese acompañante que tienen al lado, que ustedes dicen el infaltable pues en mi vida, la persona que nunca puede faltar, y pues yo les tengo que decir esta noche que todos en algún momento van a partir de nuestro lado. Miren, sea cual sea el motivo, un viaje, un proyecto en otro país, una muerte, una separación, un cambio de empleo, entonces tenemos que dejar a estas personas y empezar un ciclo con nuevas personas. Sea como sea, siempre todas las personas que están a nuestro alrededor en algún momento se van a ir. Ellas no se van a quedar siempre con nosotros. En algún momento o nosotros nos tenemos que despedir de ciertas personas, o las otras personas se tienen que despedir de nosotros. Y ahí es cuando uno enfrenta la situación y se da uno cuenta que el verdadero acompañante de nuestra vida tiene que ser el Espíritu Santo. Ese tiene que ser nuestro consolador, nuestro guía y nuestro acompañante. Nadie se va a quedar siempre a nuestro lado, sea porque nosotros partamos o sea porque la otra persona parte primero que nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfocar nuestra mirada y poner nuestra mirada siempre hacia Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos son nuestros compañeros inseparables, siempre van a estar con nosotros. Entonces, en esa separación, lo primero que yo entendí era que el Espíritu Santo, como fuera, como yo estuviera, Él estaba conmigo, y que Él tenía un plan y un propósito de vida para mi vida, y que ese plan y ese propósito hoy yo puedo ver que se está cumpliendo, y yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces, no es que yo hoy en día celebre que esté sola, ni mucho menos, no. Yo hoy en día le doy gracias a Dios porque a raíz de esa situación que yo viví, pude experimentar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo primero, o sea, eso fue lo que verdaderamente cambió mi vida, lo que transformó mi vida, recibir el Espíritu Santo y entender que Él me consolaba, que Él me guiaba, que Él me acompañaba. Como viví sola, entonces tuve muchísimo tiempo para poder hablar con el Espíritu Santo. Y yo tuve muchas conversaciones con Dios acerca de esa situación, y unas eran
muy tristes, otras muy dolorosas, otras con mucho llanto, otras con mucha tranquilidad y fortaleza, otras pidiendo que se cumpliera su voluntad. Pero el Espíritu Santo siempre, siempre me consolaba, porque yo podía experimentar como una paz que sobrepasa todo entendimiento empezaba a invadir mi corazón y mi ser. Y yo podía estar muy triste, yo podría haber estado muy triste, pero siempre estuve fuerte y fue porque el Espíritu Santo hizo eso en mí y yo no me sentía sola. Yo vivía sola en un apartamento sola, pero nunca me sentí sola porque siempre sabía que el Espíritu Santo tenía esa certeza en mi corazón de que Él me estaba guiando. Entonces, la invitación para todos ustedes, la primera invitación que yo les hago es que si se están sintiendo solos, si están pasando por un momento difícil y no ven una salida, si están pasando por un momento de duelo, si están pasando por una separación, por problemas familiares, con sus padres, con sus esposas, con sus esposos, con los hijos, no duden jamás de que están solos, o sea, ustedes no lo están. El Espíritu Santo está ahí, al lado, está vigilante, está esperando que tú entres en esa intimidad con Dios a través del Espíritu Santo y le digas que se muestre, que se manifieste en tu vida, porque tú lo tienes dentro de tu corazón. Entonces, esa es la primera invitación. Vi cómo el Espíritu Santo me defendía, siempre me cuidó. Fue muy hermoso porque no solamente me consoló, sino que el Espíritu Santo cuidó impresionante mi corazón. Me cuidó mucho, mucho. En cada situación que yo le decía, siempre cuidaba de mí y me defendía siempre, siempre, siempre ante las acusaciones, ante personas que de pronto juzgaran la situación, siempre me defendió y siempre recibí esa guía para tomar decisiones y nunca me dejó sola, nunca me dejó sola. Entonces, no solamente consuela, sino que también defiende la verdad y también te guía, también te dice por dónde es que tienes que caminar. Bueno, es muy bonito porque el Espíritu Santo también me permitió, a medida que iba pasando el tiempo y de que las heridas iban sanando, porque el Espíritu Santo sanó mis heridas, fue muy bonito ver cómo Dios me mostraba todas las fortalezas de ese proceso, no los errores, ni las debilidades, ni los defectos, ni los culpables, nada. Yo hoy no busco culpables, hoy no busco nada de esas cosas porque el Espíritu Santo siempre me mostró que Él siempre iba a estar conmigo y que hoy yo puedo ver las cosas con ojos como de esperanza y puedo ver las fortalezas que ese proceso trajo a mi vida y la transformación. Y me di cuenta que sin ese proceso que yo viví, yo no hubiera podido hoy hablarles con tanta propiedad, con tanta tranquilidad, con mi corazón completamente sano y pues con el nivel de perdón que yo alcancé, porque yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a Dios también para las personas a las cuales quizás pude haber ofendido, perdoné también a las otras personas con las cuales me sentí herida y fue un proceso tan hermoso porque yo hoy recuerdo todo esto con muchísima gratitud. Yo hoy recuerdo todo este proceso como, aunque parece increíble, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque fue experimentar verdaderamente ese encuentro con el Espíritu Santo. Yo me vi cara a cara con Jesús, verdaderamente ahí lo conocí. Así como Job, que dice que ahora sus ojos habían visto el rostro de Dios, eso me pasó a mí. Y yo hoy le doy gracias a Dios por eso, porque si no hubiera sido por esa situación, yo no hubiera podido experimentar el Espíritu Santo como lo estoy experimentando en este momento. Entonces, a veces las tormentas no vienen para destruirnos, sino para transformarnos y llevarnos a una nueva dimensión con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, cada que estemos pasando por un momento de tribulación, alabemos a Dios y demos gracias porque de verdad es algo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Eso no es en vano. No es que Dios siempre nos quiera sufrir, nos quiera ver sufrir. Eso no va a pasar,
realmente lo que Dios quiere es transformarnos a través de ese momento de tribulación. Y tengan siempre presente que eso solo es una temporada. Uno no se queda ahí toda la vida. Uno, si se deja transformar de Dios, si recibe el proceso con amor y sometiendo todo pensamiento y toda situación a los pies de Jesús, de verdad que Él es quien actúa en nosotros y el que verdaderamente hace florecer en nuestro corazón. Entonces, yo hoy agradezco todo lo vivido porque mi vida cambió al aceptar a Dios y al Espíritu Santo como los primeros en mi vida. Y todo ese proceso me llevó justamente a eso, a dejar la idolatría a un lado, a una persona, y ubicar ahí en ese primer lugar a Dios y al Espíritu Santo. Es muy difícil quitar esa idolatría, pero cuando nosotros logramos hacerlo, el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, actúa en nuestro ser, y de verdad eso inmediatamente se nota y nuestra vida empieza a cambiar, incluso nuestro semblante, y empezamos a experimentar un gozo inexplicable que la gente ni lo entiende. Pues la gente le dice a uno, pero ¿cómo es posible que estés tan bien con una situación como la que estás viviendo? Y realmente es posible saber que ese vacío de tu corazón es llenado por el Espíritu Santo, es real, eso no es una mentira, y solo el que lo experimenta es quien puede dar fe de ello. Y es muy bonito porque esas experiencias nadie las puede robar. Si yo les digo que yo lo he experimentado, es porque es real, y así pasó. Entonces, fue el Espíritu Santo en medio de la acción el que me ayudó a perdonar, a sanar todas las heridas, a mirar el pasado con gratitud, y hoy doy gracias a Dios por lo vivido y por lo aprendido. Tengo que reconocer que aún falta, pero pues estoy en el proceso de dejarme moldear por Jesús, por el Espíritu Santo y por Dios. Pero si hoy miro atrás, no estoy igual, he avanzado, y eso es lo que verdaderamente interesa en este momento. No es cuánto me falta, sino cuánto he caminado, y realmente ha sido una transformación muy hermosa. Entonces, luego, pues, como de contarles un poco de mi testimonio, les quiero decir, les aseguro que esa persona tan cercana en su vida, pues también marchará, también se irá, pero que el único que no se va a ir de nosotros es el Espíritu Santo. Nunca, Él nunca se va. El Espíritu Santo puede entristecerse o puede ir menguando en nosotros de acuerdo a las acciones que nosotros hagamos si no son agradables a Dios, pero nunca se va. Él siempre está dentro de nuestro corazón, siempre. Puede que esté dormido, pero nunca ausente. El Espíritu Santo nunca va a estar ausente, nunca. Él va a estar ahí, esperando que yo lo invoque para que Él empiece a actuar en mí y empecemos a reflejar que dentro de nosotros vive realmente el Espíritu Santo, que mi cuerpo verdaderamente es templo del Espíritu Santo. Una vez lo recibimos en nuestro corazón y sentimos su poder, de verdad no se va, no se va. Una vez nosotros somos bautizados con su Santo Espíritu, Él no se va de ahí, no se va. Hay veces pasamos por momentos de desierto y decimos, no, estoy frío espiritualmente, no estoy conectado en la oración, siento que estoy alejado de Dios. Eso es natural, eso pasa porque somos humanos y realmente eso nos ha pasado a todos. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no viva dentro de ti, porque ya lo recibiste. Es un regalo que Dios nos dejó. Es el consolador. Jesús partió y nos dejó el consolador. Y siempre quiero recordarles esto, siempre todo lo que Dios nos regala jamás es quitado. El Espíritu Santo ya no sale de nosotros si nosotros con convicción decidimos recibirlo. Entonces, sentimos su poder, el Espíritu Santo no se va dentro de nosotros, y todo vacío que pueda sentir nuestro corazón es lleno completamente de su presencia. Nada hará falta, nada va a hacer falta, porque con Él ya es suficiente, con Él basta, no necesitamos nada más. Es muy teso, y yo les decía que este tema pues es un regalo de Dios. Yo recibí este regalo hace más de un mes, creo que hace por ahí mes y medio que recibí
este regalo pues como de preparar este tema y de experimentar y de recordar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, pero es muy teso cómo Dios sabe qué es lo que nos va a pasar y cómo Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos fortalecer a raíz de las situaciones que nosotros podamos estar viviendo. Lo digo porque la semana pasada tuve una experiencia con una persona a quien quiero muchísimo, de verdad quiero con todo mi corazón, es una persona, un regalo de Dios. Y esa persona tiene unos asuntos que resolver con Dios, entonces decidió tomar un poco de distancia y fue muy teso como Dios, como el Espíritu Santo me recordó, como recuerda que yo nunca me voy a ir y que yo siempre voy a estar dentro de ustedes y que yo tengo un proceso con cada uno y el hecho de que esta persona esté ausente, yo no lo voy a estar. Entonces, tu mirada tiene que seguir enfocada en mí. Y fue tan hermoso porque justo por esos días estaba repasando este tema para compartirlos ustedes hoy y es muy teso cómo Dios sabe qué es lo que nos va a pasar y qué es lo que nosotros necesitamos aprender y recordar y justamente esta semana me pasó, yo les decía, es que cualquier persona llega a nuestra vida y en cualquier momento se puede ir y eso me pasó esta semana en un momento pues como de cuentas por resolver con Dios y yo decía, wow, Dios, qué lindo, cómo me recuerdas que el Espíritu Santo está y que no estoy sola, sino que estoy contigo y que nadie realmente está solo, ni siquiera esa persona a quien quiero tanto va a estar solo, sino que va a estar en presencia de tu Santo Espíritu y fue completamente revelador. Y entonces me llevó a la palabra y me llevó al Evangelio de Juan en el capítulo 13 y fue tan revelador y les voy a leer la cita textualmente. Está en el capítulo 13, en el versículo 1 y habla de cuando Jesús parte al cielo al lado del Padre y deja a los discípulos. Entonces, en la Biblia dice, era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Entonces, Dios me regaló, el Espíritu Santo me regaló esta cita bíblica y me decía, hasta Jesús partió de esta tierra. Los discípulos pusieron todas sus esperanzas en el Mesías, en Jesús, porque Jesús vino a la tierra a mostrarnos cómo nosotros tenemos que vivir. Él vino a enseñarnos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él vino a enseñarnos eso, a amar, a servir, a obedecer al Padre, a agradar a Dios, a no pecar. Él vino a esta tierra a enseñarnos cómo vivir. Nos dejó una gran enseñanza y sabemos que Jesús es el camino para llegar al Padre, pero Jesús no se quedó con los discípulos. Jesús partió al lado del Padre y los discípulos quedaron acá. Entonces, Dios me decía como que, mira, hasta Jesús partió y pues nosotros sabemos que Jesús está con nosotros, ¿cierto? Pero Jesús está en ese momento, estaba con los discípulos podían ver cara a cara a Jesús, pero Jesús en algún momento iba a partir al lado del Padre. Entonces, este fue el primer regalo que yo recibí esta semana, como es increíble que Dios me recordara eso tan puntualmente, como recuerda que ahí está el Espíritu Santo. Mira, es que Jesús también partió, los discípulos también se quedaron solos y también se entristecieron porque perdieron toda su esperanza cuando vieron a morir a Jesús en la cruz. Porque ellos decían, si este es el Mesías, pero está siendo crucificado y va a morir. Pero ellos no habían todavía entendido el regalo que venía, que era la llegada del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Entonces, Jesús partió del mundo y dejó solos a los discípulos, amándolos hasta el extremo. Él vino acá y nos enseñó cómo amar. Entonces, mire que toda persona que llega a nuestra vida no es en vano, no es en vano.
esa persona siempre llega a nuestra vida a enseñarnos algo, a recordarnos algo, a mostrarnos que hay heridas quizás por sanar y que Dios quiere sanar, a mostrarnos que esa persona tiene muchísimas cualidades y que podemos aprender de esas personas. O de pronto vienen para que nosotros le ayudemos a esas personas a sanar heridas o a cumplir sueños o a orar también por sus necesidades. Pero toda persona que nosotros nos cruzamos acá es por algún motivo y el Espíritu Santo sabe por qué. Entonces, saber que tenemos que vivir como Jesús, que amó hasta el extremo, nos enseñó cómo teníamos que vivir acá en la tierra, nos enseñó acerca del servicio y pues nosotros tenemos que seguir siendo así siempre. Cuando las personas estén, seguir siendo los mismos y cuando las personas no estén, seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque trabajamos para el Espíritu Santo, para Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda con eso. El Espíritu Santo nos ayuda a saber en qué momento tenemos que actuar y cómo tenemos que actuar con las personas que están en este momento de nuestras vidas, las que vendrán y las que pasaron. Él siempre nos va a mostrar. En el versículo 33, Jesús dice a los discípulos del mismo Evangelio de San Juan, en el versículo 33, dice: hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya le dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Aquí Jesús anuncia su partida y acompañada del anuncio de su partida nos muestra el, el, el mandamiento de amarnos los unos a los otros, así como Él nos enseñó. Y en el capítulo 14 del mismo Evangelio de San Juan nos dice: no se inquieten, o sea, que nuestro corazón no tema, que nuestro corazón no tenga duda, que si las cosas pasan es porque Dios tiene un plan perfecto. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Ustedes ya saben el camino para ir donde yo voy. Y el camino es el mismo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la partida de Jesús fue dolorosa para los discípulos, pero fue lo mejor, porque si Jesús no hubiera partido, no hubiera llegado el Espíritu Santo, el Consolador, el Defensor y el Guía. Ellos en ese momento no lo entendían y se llenaron de mucha tristeza, pero luego de recibir al Espíritu Santo en sus corazones, tuvieron ese avivamiento, entendieron todo lo que Jesús ya les había dicho y sus vidas empezaron a ser transformadas y empezaron a servir por todo el mundo, a repartir la palabra, a evangelizar. Entonces, esto también me trae un mensaje personalmente y es que nosotros también tenemos que quitar la idolatría de nuestro corazón, porque por ejemplo, los apóstoles, los discípulos pensaron que Jesús siempre iba a estar y porque siempre lo iban a ver ahí, él era pues ya el Mesías y todo iba a ser muy, muy fácil, pero realmente el mensaje es que nosotros tenemos que servir, que tenemos que ser con la mirada puesta en Jesús y en Dios y en el Espíritu Santo, y que no podemos idolatrar a las personas, no podemos idolatrar a nadie. O sea, el primer lugar siempre tiene que ser Dios para que el Espíritu Santo pueda fluir en nosotros y no estemos cegados. En el capítulo 14, en el versículo 15, ya Jesús nos habla del anuncio del Consolador y nos dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté siempre con ustedes. Jesús ya lo había dicho, para que esté siempre con ustedes, no un día sí y mañana no. No, este fin de semana el Espíritu Santo sí va a estar conmigo y el próximo fin de semana no. No, así no funciona. Siempre está con nosotros. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen
porque vive en ustedes y con ustedes está. Entonces, miren que el primer paso para nosotros recibir al Espíritu Santo es recibir a Jesús en nuestro corazón. Recibir a Jesús, recibir a Dios y recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque si no, no lo recibimos, si no recibimos a Dios, entonces vamos a seguir perteneciendo al mundo y el mundo no reconoce la acción del Espíritu Santo. El primer paso es reconocer a Jesús para que podamos entonces avivar el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. En el versículo 25 hace un segundo anuncio y dice: les he dicho todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Entonces, acá el Espíritu Santo siempre va a hacer la acción. Yo quiero que eso quede súper grabado. El Espíritu Santo es el de la acción. Entonces, Él es el que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Él siempre es el que nos guía. Él siempre es el que nos explica. De hecho, si nos sentamos a leer la palabra en presencia del Espíritu Santo, vamos a entender perfectamente qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y nos quiere transmitir a través de la palabra. Y en el mismo capítulo 15 del Evangelio de San Juan, más adelante en el versículo 26, nos dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes mismos serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recibir a Jesús en nuestro corazón para que el Espíritu Santo se active en nosotros y podamos ser bautizados en el Espíritu. Jesús siempre decía: os conviene que yo me vaya para que sea enviado el Consolador. Miren qué bonito, o sea, todos nosotros tenemos que reconocer que si Jesús no hubiera hecho la voluntad del Padre, que era morir por nosotros e irse al lado del Padre, no hubiéramos podido recibir el Espíritu Santo. Entonces, mire que todo plan de Dios es perfecto y es muy bonito porque el Espíritu Santo siempre está a mi lado, siempre Él no se va. Y siempre mora en nosotros. No dudemos de Él y siempre busquemos agradarle, obedecerle y no entristecerlo, porque cuando nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, Él se entristece. Y entonces vamos apagando su voz o vamos apagando su susurro. Y entonces ahí es cuando no lo vamos a escuchar. Él siempre nos quiere hablar, siempre. Pero cuando nosotros no le obedecemos y cuando nosotros no le agradamos, entonces Él se va entristeciendo y ahí es cuando Él mengua dentro de nosotros. No se va, sino que simplemente queda ahí en silencio, esperando que nosotros apaguemos el ruido del mundo, que nosotros apaguemos el ruido de nuestra mente y abramos nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que Él nos quiere decir. ¿Cuándo recibieron entonces los discípulos al Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. Fue allí donde experimentaron la acción del Santo Espíritu. Todo creyente en acción y sin excepción alguna es morada del Espíritu Santo. Todos. Aquí no hay nadie más que nadie, ni nadie menos que nadie. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, tú ya eres morada para el Espíritu Santo. No importa cuánto hayas pecado, cuánto te hayas equivocado, cuánto hayas ofendido a Dios, o si le has obedecido a la carne y no al Espíritu, no importa. Tú sigues siendo morada del Espíritu Santo. Eso es una verdad y necesito que eso quede grabado en nuestro corazón con tinta indeleble. El Espíritu Santo, nosotros siempre somos morada para el Espíritu Santo, no importa lo que hayamos hecho. Si recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya, con eso es suficiente. Ya el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso pasó con los apóstoles en la fiesta de Pentecostés. Fue ahí cuando recibieron esas llamas de fuego, cuando recibieron ese poder del Espíritu Santo y cuando dijeron: ya, ahora sí es momento de actuar, se llenaron de valor, quitaron
todo temor, salieron de donde estaban escondidos y empezaron a actuar conforme a lo que Dios quería que cada uno de ellos hiciera, y era evangelizar. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere que nosotros recibamos al Espíritu Santo para que actuemos conforme a su propósito. Entonces, nosotros que ya recibimos a Jesús en nuestro corazón y que somos morada del Espíritu Santo, tenemos que tomarnos muy en serio el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. No es un juego. Jesús quiere que nosotros actuemos acá en el mundo gracias a la acción del Espíritu Santo. No estamos solos, estamos completamente equipados con el poder del Santo Espíritu y Él quiere que nosotros hagamos. No es para dejarlo a un lado, hay que tomarnos en serio eso que Dios quiere hacer con nosotros a través del Espíritu Santo. Romanos 8, en el capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 8, dice: los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Él. Entonces, ¿qué nos dice esta cita bíblica? Nos dice que cuando nosotros decidimos recibir a Jesús, entonces ya nosotros dejamos de satisfacer nuestros propios deseos para empezar a darle cumplimiento a los deseos y anhelos que Jesús, que Dios tenga con cada uno de nosotros. No es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiera en cada uno de nosotros. Y entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a agradarle al Padre, el Espíritu Santo es completamente eficaz, es completamente correcto. Él sabe cómo llegarnos y cómo decirnos: así tienes que actuar, así, de esta manera, radical. Es completamente radical. Pero eso cuando sucede, cuando nosotros estamos completamente convencidos de que queremos agradar al Padre. Si nosotros no queremos agradar al Padre y queremos seguir dándole placer a nuestra carne, agradando a nuestra carne, entonces, pues ahí el Espíritu Santo no va a poder actuar. Esa acción del Espíritu Santo tiene que ir ligada a mi voluntad que quiera cumplir la voluntad del Padre, no mis propios deseos, sino los deseos de Dios en mí. Entonces eso hay que tenerlo supremamente claro. Y bueno, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que yo me he preguntado mucho y les he dicho a mis más cercanos del grupo de la iglesia, que yo les decía, yo no recuerdo cuándo recibí el Espíritu Santo, cuándo vino el Espíritu Santo a mi vida, porque hay personas en las que es súper notorio, como súper claro ese bautizo en el Espíritu, y pues reciben dones y tienen experiencias sobrenaturales, bueno, y hay otros que no, pues no precisamente tiene que ser una experiencia sobrenatural. Entonces yo me preguntaba eso y yo decía, pero ¿en qué momento el Espíritu Santo, en qué momento yo recibí el Espíritu Santo? Entonces yo les quiero hacer a ustedes esa pregunta. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a su vida? Traten de recordar cuándo fue ese momento. Cuando yo empecé a hacer como una retroalimentación de todo mi historia, yo supe que yo había recibido al Espíritu Santo en ese retiro espiritual de aprender, servir y vivir, de hacia dónde apunta nuestra fe, porque cuando yo salí de ese retiro espiritual, yo salí completamente renovada, aún sin saber cuál iba a ser el desenlace de mi historia. Yo salí muy renovada porque yo salí con un pensamiento, y el pensamiento con el que salí allá era que mi mirada, fuese como fuese, tenía que apuntar a Jesús, a nada más, que mi fe tenía que apuntar al Padre, nada más. Y yo ese día entendí que mi vida se había partido en dos, porque dejé de mirar la situación y empecé a mirar con los ojos de Dios un poco más allá del panorama que estaba viviendo. Entonces no precisamente tiene que ser algo sobrenatural, sino el momento en el que sus vidas empezaron a transformarse, en el momento en que sus vidas empezaron a cambiar, el momento en que esas situaciones que para ustedes eran muy difíciles de cambiar, ya hoy ustedes ven que han cambiado, que han mejorado, o esos defectos que tenían han menguado, o ese pecado que era recurrente en tu vida ya no lo es, porque ya no pecas con lo mismo. En ese momento
es porque también recibiste el poder del Espíritu Santo, porque Él te ayuda a tomar ese tipo de decisiones de agradarle a Dios y no a la carne. Entonces, no pienses que no has recibido al Espíritu Santo porque no has tenido una experiencia sobrenatural. No precisamente, simplemente si tú decidiste tener un cambio de vida a través de la enseñanza de Jesús y de recibirlo en nuestro corazón, en ese instante tú recibiste el Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo empezó a morar, a habitar en tu vida. Y si tu respuesta es no, aún no sé si ha venido el Espíritu Santo o pues aún, pues no sé si mora en mí, pídelo a Dios y Él te hará saber que mora dentro de ti. Dile a Dios, Dios, yo quiero que tú me muestres que el Espíritu Santo está dentro de mí. O Dios, yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu, yo quiero recibir tu Santo Espíritu. Y Jesús, pues Dios, activa inmediatamente el Espíritu Santo y nosotros sentimos que volvemos a nacer. Entonces ahí es cuando empieza el hombre nuevo y dejas atrás al hombre viejo. Paulatinamente te vas dando cuenta que el hombre viejo va quedando atrás y que ya eres revestido de blanco, como dice la palabra, revestido de su Santo Espíritu. Bueno, entonces lo primero, volvemos a lo mismo, reconocer que no estamos solos, recibir a Jesús en nuestro corazón, entender que somos morada del Espíritu Santo, identificar cuándo fue que nosotros recibimos al Espíritu Santo y luego de que lo recibimos, entonces el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida. ¿Cómo? Nos da convicción de justicia, juicio y pecado. Eso es lo primero. Cuando el Espíritu Santo ya está dentro de mí, yo ya sé que esa mentira no la puedo decir porque es pecado y porque a Dios no le gusta. Así de simple. No, Dios, no voy a decir esa mentira porque a ti no te agrada. Y eso es el Espíritu Santo que está dentro de mí que me está diciendo, hey, no lo hagas. No lo hagas porque no está bien. Ahí es cuando el Espíritu Santo prende las alarmas y actúa. Ahí es cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo está dentro de mí. Cuando yo antes pecaba y me gustaba pecar y no le veía problema, pero ahora que tengo a Jesús y al Espíritu Santo dentro de mí, me doy cuenta que eso no le agrada a Dios, es porque ya el Espíritu Santo está actuando en mi vida. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos da convicción de justicia y juicio y pecado, pero no para que juzguemos a los demás, no, para que nos analicemos nosotros mismos e identifiquemos nuestros propios aguijones y nuestro propio talón de Aquiles. Y ahí es cuando decimos, he cambiado, definitivamente Dios me ha transformado porque ya no miento, porque ya sé que esto no le agrada a Dios, entonces esto no lo puedo hacer, porque ya entendí que la lujuria es un pecado y que el mundo lo ha puesto muy normal y no es normal, es que a Dios no le agrada. Y así sucesivamente con muchas cosas que van pasando en nuestra vida. Ahora, que si caemos en el pecado, porque puede pasar, pues Dios no nos va a juzgar y tampoco el Espíritu Santo se va a ir de nosotros. Quizás vamos a sentir un poco de culpa, pero esa culpa en lo único que sirve es que nos lleva al arrepentimiento y volvemos otra vez de cara al Padre. Entonces, si es un pecado que es recurrente, pero a ti ya te duele hacer ese pecado, créeme que el Espíritu Santo habita en ti, porque ya te duele. Ya sabes que le estás fallando a Dios y eso es tener conciencia de justicia, juicio y pecado. Así de simple. Y bueno, me equivoqué, Dios, perdóname, pequé, pero no importa, Dios te recibe nuevamente, te perdona y otra vez vuelves y empiezas con Él. Con Él no hay problema en eso. Cuando Él ve que nuestro arrepentimiento es de corazón, simplemente vuelve a empezar, pero el Espíritu Santo no se va de ti, no, nunca se va. Siempre revela la verdad de la Biblia y nos guía. No es lo mismo yo sentarme a leer la Biblia como si fuera un libro normal que sentarme, orar y decirle a Dios que me dé discernimiento para yo entender el mensaje que me quiere dar a través de la palabra. Ahí verdaderamente entiendo la palabra y es ahí cuando entra como una espada de doble filo a mi corazón y traspasa mi corazón y recibo la revelación. Cada que vayan a leer la palabra, pidan presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos va a explicar o nos va a decir qué es lo que nos quiere transmitir a través de la palabra. Nos da entendimiento y discernimiento. El Espíritu Santo nos activa la fe y cuando oramos, oramos conforme al Espíritu Santo, a los deseos del Espíritu Santo y no a nuestros propios deseos
cuando lo dejamos actuar. Cuando yo me voy a sentar a orar y pido presencia del Espíritu Santo, la oración que yo hago no es la oración de mis propios deseos o de mi desesperación, ni nada de esas cosas, sino que es el deseo de Dios en mi vida, entender que es la voluntad del Padre. Y empezamos a orar conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos equipa para lo que Dios quiere que hagamos. Siempre, siempre nos va a equipar, siempre nos va a dotar para que nosotros hagamos su propósito acá en la tierra. No estamos solos, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y si Dios nos manda una misión acá, es porque nos mandó también completamente dotados con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital en nuestra relación con Dios, vital, vital. Siempre, siempre pedir presencia del Espíritu Santo cuando me voy a sentar a orar, porque ahí es cuando yo puedo escuchar a Dios, cuando yo sé cómo voy a actuar, cuando Él me guía para si tengo que tomar una decisión o cómo debo actuar ante determinada situación. Siempre, siempre, siempre. Siempre contar con la presencia del Espíritu Santo, muchachos, siempre, para lo que sea, para el trabajo, para el estudio, para mi relación matrimonial, para la relación con mis hijos, con mi esposo, con mi pareja, con lo que sea, con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos de iglesia, con lo que sea, siempre pedir presencia del Espíritu Santo, siempre nos va a vigilar, siempre nos va a ayudar y siempre nos va a guiar. Yo acá les quiero contar algo y es que lo trae pues el Espíritu Santo a mi mente y es que cuando yo estaba pasando por ese proceso de separación fue muy teso porque el Espíritu Santo me decía y fue muy teso porque me decía a través de la palabra cómo tenía que actuar. Entonces fue muy lindo porque primero me puso a leer Job, como quien dice, fortalézcase primero y dése cuenta que no esté sola. Y después de que me leí Job, empecé a leerme Éxodo, Génesis y Éxodo. Y resulta que Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto y empezaban a ser libres de la esclavitud. Y fue muy teso, para mí fue muy revelador porque yo empecé a leer Éxodo en la presencia del Espíritu Santo y yo inmediatamente supe cuándo tenía que partir del lugar donde yo estaba viviendo. Fue tan revelador y yo sé que fue el Espíritu Santo porque yo leía Éxodo y Dios me decía, tranquila, estoy contigo, te llevaré a una tierra donde emana leche y miel y te voy a dar un lugar donde vas a descansar. Y justo en esos días encontré un apartamento para irme a vivir sola. Fue tan revelador y fue el Espíritu Santo guiándome. Fue el Espíritu Santo diciéndome, mira, vas a caminar por acá, vas a actuar de esta manera, vas a quedarte solo un tiempo, vas a responder de esta manera, vas a orar de esta manera, te voy a consolar, te voy a dar la fortaleza que me estás pidiendo, voy a acelerar el proceso tal y como me lo estás pidiendo, pero déjate transformar. Y como yo me dejé moldear, yo vi la mano de Dios en cada uno de los aspectos de mi vida. Bueno, y acá también es importante mencionar que el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios hasta el día de la redención y que nunca vamos a perder la salvación porque ya somos sellados por medio del Espíritu Santo como hijos de Dios. El Espíritu Santo es enviado por Dios para vernos realizados en la vida cristiana a plenitud. Dios quiere que nosotros seamos plenos acá en la tierra y plenitud no es una vida sin problemas, no, eso es falso. Plenitud es que yo esté completamente tranquilo y confiado en Dios y en la acción del Espíritu Santo a pesar de las tribulaciones que yo pueda tener en mi cotidianidad. Esa es la plenitud. Bueno, si esto llegó a mi vida, algo tiene que enseñarme. Si esto está ocurriendo es porque algo tengo que aprender. Y esa es la plenitud, que a pesar de lo que yo esté viviendo, mi corazón tenga paz y tranquilidad, no más. Entonces, para eso es el Espíritu Santo, para que nosotros vivamos tranquilos y completamente plenos. Esa es la plenitud, descansar en Dios y dejarnos llevar, dejar actuar al Espíritu Santo, dejarlo fluir en nuestra vida. Cuando nosotros disfrutamos el proceso de la transformación, porque es muy doloroso, o sea, cuando estamos siendo transformados, duele, a la carne eso le duele, porque es que es dejar de ser lo que nosotros supuestamente somos
y dejar morir muchas cosas en uno para que empiecen a florecer otras cosas de Dios. Perdonar es doloroso, sanar una herida es doloroso, dejar un pasado atrás es supremamente doloroso, pero cuando yo disfruto de ese proceso de transformación, y cuando digo disfruto, es porque yo permito que Dios haga esa transformación en mí, que yo vaya identificando cómo voy cambiando, eso es disfrutarlo. Entonces empieza definitivamente la plenitud en mi vida. Y es entonces cuando empiezo a recibir los frutos del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:22 encontramos muy claro cuáles son los frutos. Y son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Entonces, miren, cuando yo definitivamente acepto y disfruto ese proceso de transformación, detrás de eso vienen todos estos frutos del Espíritu Santo. Y ahí es cuando uno dice, es increíble, estoy pasando por un momento de tribulación, pero tengo alegría, tengo paz, tengo calma, tengo tolerancia, soy amable, tengo dominio propio porque no me dejo llevar por las emociones. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Ahí te estás dando cuenta que el Espíritu Santo sí mora en ti y que definitivamente con el Espíritu Santo, con Dios, todo es diferente. Hasta la situación más dolorosa te va a traer paz porque sabes que ahí está el Espíritu Santo actuando dentro de ti. Bueno, la voluntad de Dios es que Él fluya en nuestra vida y que se manifieste para ser conforme a su propósito. Esa siempre va a ser la voluntad del Padre, que el Espíritu Santo fluya en mí. Para los que se preguntan, es que ¿cuál es mi propósito? Ese, recibir el Espíritu Santo y dejarse guiar por Él y dejar que el Espíritu Santo fluya en ti. Así de sencillo es el propósito. No pensemos que el propósito es ir y evangelizar y hablarle a muchas personas y ser muy reconocidos o ser muy prósperos económicamente. No, el propósito de Dios es que yo reciba al Espíritu Santo y lo deje fluir en mi vida. Ese es el propósito. Ya luego de la transformación debemos rendirnos a Él para que fluyan todos sus frutos. No podemos encerrar o cohibir al Espíritu Santo de hacer, dejémoslo actuar, así nos parezca muy loco lo que el Espíritu Santo quiera hacer en nuestra vida, no importa, Él sabe qué es lo que va a hacer, simplemente dejémoslo ser. Y después de rendirnos a Él, el Espíritu Santo ya nos permite, nos ayuda a que nos parezcamos más a Jesús, que verdaderamente ese es el propósito. Rendirnos, someternos, dejarnos transformar y que cada día nosotros nos podamos parecer mucho más a Jesús, que seamos como Él, que amemos como Él, que sirvamos como Él, que trabajemos para Él. Y eso nos ayuda, a eso nos ayuda el Espíritu Santo, a la verdadera rendición, a la verdadera transformación y la aceptación de Él en nuestra vida. Él perdona todos nuestros pecados, pero así perdona también nuestros pecados. Debemos hacer el propósito de vivir la vida como Él quiere que la vivamos, no como nosotros queramos, sino como Dios quiera que nosotros vivamos. Y ese verdaderamente es el propósito, recibir el Espíritu Santo y actuar como Jesús nos enseñó, parecernos cada día más a Jesús e ir en busca de esa santidad que créanme que todos podemos lograrla si sometemos todos nuestros pensamientos y acciones a la voluntad del Padre, del Hijo y pues del Espíritu Santo. Entonces, ese era el mensaje pues que yo quería darles. Quería invitarlos a que el Espíritu Santo, pues a que siempre inviten al Espíritu Santo a su vida, a todo lo que hagan, a todo lo que emprendan, a su relación con Dios, que lo dejen actuar, que lo dejen ser y que permitan, que se permitan dejar transformar sus vidas por el Espíritu Santo y que dejen que Él actúe en ustedes y van a notar que sus vidas van a cambiar significativamente y que cada día que lo experimenten más van a querer más y más y más y más. O sea,
es un avivamiento que nunca se va a apagar, es una llama que siempre va a estar encendida y que vos te das cuenta que has recibido tanto que no te puedes quedar con todo eso guardado y que tenés que darlo indiscutiblemente a los demás. Entonces, la invitación es que siempre, siempre, siempre inviten al Espíritu Santo a esa relación, a esa cotidianidad, a esa situación, a todo, para lo que vayan a hablar, para lo que vayan a hacer, con quién se vayan a relacionar, cómo tienen que decirle las cosas a los demás, cómo tienen que llegarle a las demás personas, para el servicio, para lo que sea, siempre, siempre presente el Espíritu Santo, que es el de la acción, Él es el que actúa, Él es el que hace nuestras vidas. Entonces espero pues que les haya gustado el tema que les tenía preparado para hoy. Lo hice de verdad con muchísimo amor, fue muy revelador. Dios me dio muchos regalos a través de este tema. Y nada, no sé si de pronto tengan alguna pregunta o algo pues que quieran hacer, o si ya pues procedemos con la oración final. Bueno, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias, Padre, por el mensaje que nos dejas hoy. Gracias, Padre, porque dispones nuestros corazones para recibir tu mensaje y tu palabra. En esta noche especialmente, Señor, te quiero pedir un mensaje, un regalo muy especial para cada uno de nosotros, los que estamos acá, nuestras familias representadas en cada uno y todos nuestros hermanos en la fe, Señor, los más cercanos. Y es que les muestres a cada uno de ellos que el Espíritu Santo está ahí, actuando en cada uno de nosotros. Permítele, Señor, una revelación sobrenatural de que tú estás ahí, de que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, de que tú quieres transformar nuestras vidas, de que quieres que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Te pido también, Señor, por las personas que quizás no han recibido a Jesús, para que toques profundamente sus corazones y les permitas ese encuentro cara a cara contigo, ese avivamiento, Señor. Yo te pido, Padre, que le permitas a estas personas que te abran la puerta, porque tú eres el que nos encuentra. Tú en la palabra dices que tú eres el que nos eliges. Tú siempre eres el que nos encuentras. Entonces, yo sé que tú vas a ir detrás de cada una de esas personas que están lejos, Señor, de ti, para que te reciban en el corazón y para que el Espíritu Santo que va a morar en cada uno de ellos también empiece a actuar. Yo te pido, Padre, para que traigas revelaciones sobrenaturales, para que prosperes a cada una de estas familias y estas personas, para que nos ayude, Señor, en cada una de las situaciones que se presenten en nuestro día a día y que el Espíritu Santo siga actuando en cada uno de nosotros, que nuestras vidas sigan siendo transformadas por tu poder. Yo te doy gracias, Padre, y todo esto te lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén.